Muy buen día, mi nombre es Víctor Fragoso y le vamos a hablar sobre los conceptos básicos que son las medidas de tendencia central, que son en la estadística, porque la estadística busca, entre otras cosas, describir las características típicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir información en un solo número. Las medidas de tendencia central son valores representativos de la totalidad de datos. Su cálculo permite analizar los datos en torno al valor central. Los datos, para clasificar esto, tenemos la media aritmética o la media, la mediana y la moda. Definamos cada una de ellas, que es la media aritmética. Es la suma de un conjunto de valores dividida por el total de ellos, es decir, la muestra. Si un número de datos es más alto y algunos valores se repiten, es recomendable obtener la media aritmética ponderada, que se multiplica por el valor de la variable por la frecuencia absoluta, y después se suman los productos y esta se divide por el total de la muestra, que la muestra se representa con la letra N mayúscula. ¿Ok? También tenemos la mediana. La mediana es el valor de la variable que deja igual el número de valores antes y después de él en una distribución de frecuencia. Tenemos el dato, uno de los datos más interesantes, que es la moda, que es el valor de la variable de las muestras, que tiene mayor frecuencia absoluta. Es decir, es el valor que aparece mayor cantidad de veces, es decir, es el que más se repite. Puede haber más de una moda o no existir claramente, porque ya puede llegar el caso de que los datos se repitan la misma cantidad de veces o no se repitan. Esto se distingue en dos casos. Si n es impar, la mediana consigue con el valor central. Pero si n es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Siempre es conveniente ordenar los datos de la muestra en orden ascendente o ascendente. También tenemos algo muy interesante que es las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son también llamadas medidas de variación. La variación es la cantidad de dispersión o separación que presentan los datos uno del otro. Una medida de variabilidad es un número que nos indica el grado de dispersión de un conjunto de datos, ya sea el valor pequeño o el valor grande, así sucesivamente. También tenemos el rango, que se trata de la diferencia entre el límite superior al límite inferior, es decir, desde el dato más bajo hasta el dato más alto. ¿Ok? También tenemos la varianza. La varianza es la suma de los dos cuadrados de las diferentes, digamos, de los diferentes datos que tenemos con la relación de su media aritmética, divididas entre el tamaño de la muestra. También se puede considerar la varianza como el promedio. También tenemos la desviación estándar, que la desviación estándar se denota como la raíz de la varianza. Cuando es menor la desviación estándar, menos dispersos están los datos con respecto al promedio. También tenemos el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación es una medida relativa de la variación. Mide la dispersión de los datos con respecto a su medio. ¿Ok? Esto normalmente se utiliza cuando se desea comparar dos distribuciones de frecuencia que tienen diferente unidad de medida. Muchas gracias.